En undskyldning fra Danmark, som omhandler en mørk og trist sandhed. En sandhed, man i alt for lang tid ikke har forholdt sig aktivt. A principios de 2025, el presidente Donald Trump sorprendió al mundo al reavivar su interés por Groenlandia con una agresividad nunca antes vista. Durante un discurso improvisado en una conferencia sobre seguridad energética, declaró que Groenlandia no solo debe estar en el radar estadounidense, sino que debe formar parte de nuestra estrategia nacional. Afirmó que su administración estaba evaluando seriamente opciones para asegurar la soberanía de la isla. Estas palabras no solo alarmaron a Dinamarca y a las autoridades groenlandesas, sino que también desataron una tormenta diplomática que se propagó por todo el Atlántico Norte. La reacción inicial de Copenhague fue de incredulidad. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó las declaraciones como absurdas e insultantes para nuestra integridad territorial y la autonomía del pueblo groenlandés. El gobierno de Nuuk, capital de Groenlandia, fue aún más contundente. El primer ministro Mute Burupe Gede condenó la postura estadounidense como una intromisión colonialista disfrazada de estrategia económica. Sin embargo, Trump redobló su apuesta. En un segundo discurso apenas 48 horas después, comparó la posible adquisición de Groenlandia con la compra de Alaska y afirmó que sería una de las mejores inversiones estratégicas de Estados Unidos en el siglo XXI. Propuso establecer una base naval ampliada en Thule, aumentar las operaciones de exploración minera y otorgar beneficios fiscales a empresas estadounidenses interesadas en invertir en la isla. Los asesores cercanos a Trump filtraron a los medios que el presidente estaba frustrado por el aumento de influencia canadiense y europea en la región ártica y veía en Groenlandia una oportunidad para restablecer la supremacía estadounidense. Las intenciones, sin embargo, no tardaron en ser percibidas como una amenaza directa a la soberanía groenlandesa. Las protestas no se hicieron esperar. En Nuuk, cientos de ciudadanos se manifestaron con pancartas que decían «Groenlandia no está en venta» y «Trump, vete a casa». En las redes sociales la etiqueta #Hands of Greenland se hizo viral. Figuras influyentes de la sociedad groenlandesa, como académicos, artistas y líderes indígenas, hicieron un llamado conjunto a la comunidad internacional para defender su derecho a la autodeterminación. Europa reaccionó con firmeza. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que la integridad territorial de Dinamarca, incluyendo Groenlandia, es innegociable. Alemania, Francia y los Países Bajos emitieron comunicados similares. Canadá, por su parte, expresó una profunda preocupación por el tono coercitivo adoptado por Washington y reafirmó su compromiso con una colaboración equitativa en el Ártico. Mientras tanto, en Estados Unidos, las reacciones fueron mixtas. Algunos sectores del Partido Republicano apoyaron la idea de Trump, considerándola una jugada maestra para asegurar recursos estratégicos. Sin embargo, figuras destacadas del Partido Demócrata, como el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, calificaron la propuesta como imperialismo del siglo XXI. Medios de comunicación como The New York Times y CNN se mostraron críticos con la estrategia presidencial, señalando que había ignorado siglos de historia y relaciones diplomáticas delicadas. Un editorial del Washington Post decía: Trump ha convertido a Groenlandia en la última frontera de su política exterior, errática. En paralelo, comenzaron a emerger filtraciones que revelaban que la Casa Blanca había estado presionando a empresas mineras estadounidenses para que se posicionaran en Groenlandia. Se hablaba de una licitación secreta para explotar reservas de tierras raras, uranio y grafito, todos materiales clave para la industria tecnológica y militar. Lo que comenzó como una declaración aparentemente impulsiva se convirtió en una política de Estado. Y con ello se plantaron las semillas de una confrontación que iba a redefinir el equilibrio geopolítico en el Ártico. El mundo observaba con asombro.
Groenlandia, hasta entonces vista como una tierra distante de hielo y silencio, se transformaba en el centro de una disputa entre potencias. Pero lo que Trump no anticipó fue la respuesta inesperada que vendría no solo de Groenlandia o Dinamarca, sino de Canadá, un país que silenciosamente estaba preparando su jugada. Tras las amenazas y la arrogancia diplomática de la Casa Blanca, Groenlandia respondió con una determinación que tomó por sorpresa a Washington. Lejos de actuar como un mero territorio dependiente, la isla ártica demostró que estaba preparada para asumir un papel activo en la arena internacional. El primer ministro Mute Burup Egede convocó una rueda de prensa histórica en Nuuk, donde declaró: «Groenlandia no es un objeto de intercambio. Somos un pueblo con historia, cultura y futuro. No seremos utilizados como ficha en los juegos de poder de nadie». La declaración recibió el apoyo inmediato del gobierno danés, que reiteró su compromiso con la autonomía groenlandesa establecida en 2009. La primera ministra Mette Frederiksen, en un gesto sin precedentes, viajó personalmente a Nuuk para reunirse con el parlamento groenlandés y fortalecer los lazos políticos y culturales. El mensaje fue claro: Groenlandia decidiría su destino y Dinamarca respetaría su voluntad. La comunidad internacional no tardó en respaldar esa posición. En una sesión especial del Parlamento Europeo, se aprobó una resolución de apoyo al derecho de autodeterminación de Groenlandia. Canadá ofreció asistencia técnica para procesos de gobernanza autónoma, mientras que Islandia y Noruega iniciaron conversaciones para crear un bloque de colaboración ártica liderado por Groenlandia. Al mismo tiempo, la población de Groenlandia comenzó a movilizarse a nivel interno. Se organizaron foros comunitarios para debatir los pasos hacia una posible independencia. Las universidades locales lanzaron programas de estudios en relaciones internacionales, derecho marítimo y gestión de recursos naturales. Se respiraba un aire de transformación nacional. La respuesta de Trump fue cada vez más descontrolada. Acusó a Dinamarca de debilidad estratégica y amenazó con cortar la cooperación militar en el Ártico. La administración estadounidense retiró a su embajador en Copenhague para consultas y suspendió proyectos científicos conjuntos con Groenlandia. El Departamento de Defensa incluso insinuó trasladar ciertas operaciones desde Thule a Alaska, lo que provocó alarma en sectores de seguridad que consideraban la base en Groenlandia como vital. Pero la presión solo fortaleció la causa groenlandesa. En lugar de ceder, el Parlamento aprobó una moción que prohibía cualquier negociación sobre soberanía sin el consentimiento expreso de la población. Además, se congelaron todas las conversaciones con representantes estadounidenses hasta nuevo aviso. La prensa europea comenzó a cubrir la crisis con atención creciente. Le Monde habló de la resistencia de hielo y Der Spiegel describió a Groenlandia como el nuevo David contra el Goliat estadounidense. Incluso The Guardian publicó un editorial titulado «Groenlandia enseña a resistir». Por su parte, China y Rusia observaron el conflicto con interés estratégico. Pekín ofreció desarrollar proyectos de infraestructura en Groenlandia, mientras que Moscú propuso cooperación científica en el norte polar. Groenlandia, sin embargo, mantuvo una postura cautelosa, dejando claro que no cambiaría una dependencia por otra. Estados Unidos se encontraba cada vez más aislado. La administración Trump, acostumbrada a dictar las reglas, no sabía cómo reaccionar ante un pequeño territorio que no solo desafiaba su autoridad, sino que ganaba apoyo internacional con cada paso que daba. La arrogancia inicial de Washington se estaba convirtiendo en una debilidad expuesta. Mientras tanto, los líderes de Canadá actuaban con discreción. Evitaban entrar en confrontación directa con EEUU, pero mantenían un diálogo constante con Groenlandia y Dinamarca. En la capital canadiense se intensificaban los preparativos para algo que cambiaría por completo el juego geopolítico: un acuerdo económico y estratégico sin precedentes entre Ottawa y Nuuk. Trump, en su frustración, tuiteó: «Groenlandia se está equivocando gravemente.
Necesitan a EU más de lo que creen. Pero para entonces el mensaje ya no resonaba. Groenlandia había encontrado su voz y el mundo empezaba a escuchar. Mientras Estados Unidos insistía en intimidar Canadá, avanzaba en silencio. En una serie de reuniones diplomáticas discretas, organizadas en Ottawa y Reykjavik, se gestó uno de los acuerdos más sorprendentes del siglo XXI. Groenlandia firmaría un tratado de cooperación estratégica y económica con Canadá, valorado en más de $3.000 millones canadienses. El anuncio fue realizado simultáneamente en Nuuk y Ottawa. La primera ministra canadiense Chrystia Freeland declaró: «Hoy damos un paso histórico hacia una nueva era de colaboración ártica basada en el respeto mutuo, la sostenibilidad y el beneficio compartido». Por su parte, el primer ministro groenlandés afirmó que este acuerdo es una señal de que Groenlandia está lista para actuar como un actor igual en el escenario internacional. El contenido del tratado abarca múltiples áreas: minería sostenible, cooperación en energías renovables, transporte marítimo, formación técnica y la creación de un fondo de desarrollo cultural inuit. Pero el componente más estratégico fue el acceso prioritario de Canadá a las reservas de tierras raras y minerales críticos de Groenlandia, recursos esenciales para la transición energética global. Canadá, al posicionarse como socio preferente, desplazó a EU en uno de los frentes más importantes del siglo XXI, el suministro seguro de materiales clave para baterías, tecnologías limpias y defensa avanzada. Empresas como Bombardier, Hydro-Québec y Canadian Solar ya preparaban planes de expansión en Groenlandia. En el Ártico la noticia cayó como un terremoto. El Consejo Ártico convocó una sesión de emergencia en Tromsø, Noruega, para evaluar las nuevas dinámicas de poder. Países como Suecia y Finlandia elogiaron el acuerdo, mientras que Estados Unidos, visiblemente molesto, boicoteó la reunión. Los medios internacionales lo cubrieron con titulares como «Groenlandia se emancipa con ayuda de Canadá», «El país, el nuevo eje del norte», The Economist, y «Trump pierde Groenlandia», BBC. Las reacciones en EU fueron de indignación y desconcierto. Trump acusó a Canadá de robar oportunidades estratégicas y amenazó con revisar los tratados comerciales bilaterales. Fox News dedicó horas de programación a denunciar la supuesta traición canadiense, mientras que CNN calificó la situación como el mayor revés geopolítico de la administración Trump. En el Congreso estadounidense, incluso legisladores republicanos comenzaron a expresar preocupación. Se debatió si la arrogancia de Trump había empujado a un aliado potencial hacia los brazos de otro socio. Algunos, como el senador Mitt Romney, afirmaron Groenlandia debió haber sido una victoria diplomática, no una humillación. Mientras tanto, Groenlandia celebraba. En las calles de Nuuk se organizaron festivales con música tradicional, danzas y discursos públicos. Se izaron banderas canadienses junto a la de Groenlandia como símbolo de la nueva alianza. Por primera vez los groenlandeses sentían que estaban escribiendo su propia historia sin imposiciones externas. La economía local comenzó a mostrar signos de transformación. Se anunciaron proyectos de infraestructura, se crearon nuevos empleos y se proyectó la creación de una universidad técnica bilingüe que funcionaría en colaboración con instituciones canadienses. Además, se instauró una red de becas para que estudiantes groenlandeses estudien en Quebec, Alberta y Ontario. Internacionalmente, el acuerdo entre Groenlandia y Canadá comenzó a considerarse un modelo de diplomacia moderna, sin imposiciones, sin amenazas, y con respeto real a la autonomía. Una alianza basada en intereses compartidos y beneficio mutuo. Y mientras Estados Unidos trataba de recomponer su estrategia, el mundo ya hablaba de un nuevo equilibrio en el norte del planeta. Groenlandia y Canadá se habían convertido en los protagonistas inesperados de una nueva era ártica. El acuerdo Canadá-Groenlandia, consolidado y respaldado por la comunidad internacional Estados Unidos, comenzó a sentir el peso de su aislamiento diplomático. En los pasillos del Pentágono y del Departamento de Estado
se multiplicaban los informes de inteligencia advirtiendo sobre la pérdida de influencia en el Ártico. Pero lo que preocupaba más era que por primera vez en décadas, Washington ya no dictaba las reglas en una región que consideraba estratégica. Las consecuencias fueron inmediatas. La base de Thule, la instalación militar estadounidense en Groenlandia, vio restringidas sus operaciones no esenciales por orden del gobierno groenlandés. Los vuelos logísticos fueron limitados y las visitas de funcionarios estadounidenses fueron sometidas a revisión parlamentaria. Aunque no se trataba de una expulsión formal, el mensaje era claro: las relaciones debían redefinirse con respeto mutuo. La prensa norteamericana comenzó a dar cobertura masiva al tema. El New York Times tituló «Groenlandia ya no responde a Washington», mientras que The Atlantic publicó un reportaje titulado «Cómo Trump perdió el Ártico». Incluso medios conservadores como The Wall Street Journal reconocieron que la actitud agresiva del presidente había desencadenado una reacción en cadena que debilitaba la posición global de Estados Unidos. En paralelo, Groenlandia ganaba reconocimiento en todo el mundo. Fue invitada como observadora en el Consejo de Europa, participó en la cumbre de la Alianza Energética Nórdica y recibió delegaciones oficiales de Japón, Corea del Sur y Sudáfrica interesadas en explorar oportunidades de cooperación. Groenlandia ya no era un satélite de Dinamarca, era un actor con voz propia. Canadá, por su parte, consolidaba su posición como el nuevo referente de liderazgo ártico. El gobierno de Ottawa anunció la creación del Instituto de Soberanía Polar en colaboración con Groenlandia, Islandia y Noruega. Este centro de investigación se enfocaría en temas de gobernanza ártica, resiliencia climática y soberanía indígena. En Washington, la frustración crecía. Trump intentó contrarrestar con una batería de medidas económicas sanciones comerciales a empresas canadienses, restricciones a importaciones de níquel groenlandés y anuncios de inversión masiva en Alaska. Sin embargo, los mercados no reaccionaron favorablemente. La bolsa de Toronto alcanzó niveles históricos, mientras que el dólar estadounidense mostraba volatilidad frente al dólar canadiense y al euro. Incluso dentro de la comunidad académica y empresarial comenzó a cuestionar la estrategia. El Council on Foreign Relations publicó un informe titulado «Perdiendo el Norte: Errores estratégicos en el Ártico», donde se afirmaba que la diplomacia coercitiva ha quedado obsoleta frente a modelos de cooperación moderna como el de Canadá. Las voces críticas dentro del Partido Republicano comenzaron a multiplicarse. Algunos consideraban que el tema Groenlandia podía convertirse en un factor electoral. Encuestas mostraban que un creciente número de votantes en estados clave desaprobaba el enfoque agresivo de Trump en política exterior. Mientras tanto, Groenlandia daba nuevos pasos hacia su consolidación como potencia regional. Firmó un memorando de entendimiento con la Unión Europea para establecer un corredor verde de exportación de minerales sostenibles. Además, se propuso como sede de la próxima Cumbre Mundial sobre Cambio Climático en Regiones Frías, una propuesta respaldada por múltiples ONGs internacionales. Lo que alguna vez fue una obsesión imperial de Trump, se había transformado en un catalizador para la independencia groenlandesa y un renacimiento diplomático canadiense. Estados Unidos, sin quererlo, había empujado a sus aliados más cercanos hacia una mayor autonomía, debilitando su red de influencia global. Y así, en el corazón del Ártico, emergía una nueva narrativa, la de los pueblos pequeños que se niegan a ser dominados, y de las naciones que prefieren el respeto a la imposición. En ese nuevo mapa geopolítico, la bandera estadounidense ondeaba con menos fuerza. Lo que comenzó como una provocación del presidente Trump terminó desencadenando una reconfiguración total del poder en el Ártico. Groenlandia, antes percibida como un territorio remoto, pasó a convertirse en el eje de una transformación política, económica y estratégica sin precedentes. A finales de 2025, el gobierno groenlandés anunció la creación de una comisión constitucional
para estudiar las vías hacia la independencia plena de Dinamarca. El anuncio fue recibido con entusiasmo por la juventud de Nuuk y con una mezcla de orgullo y melancolía por sectores tradicionales. Dinamarca, en un gesto de madurez política, aseguró que respetaría el resultado de cualquier referéndum futuro. La alianza con Canadá no solo trajo inversión y proyección internacional, también fortaleció la identidad nacional groenlandesa. Se lanzaron campañas educativas bilingües, se promovieron intercambios culturales y por primera vez Groenlandia lideró una misión diplomática en Asia para promover sus exportaciones sostenibles. Canadá, por su parte, cosechaba los frutos de su diplomacia paciente. Se posicionó como líder del nuevo regionalismo ártico, promoviendo una red de cooperación que incluía a Groenlandia, Islandia, Noruega y Escocia. Se celebró en Montreal la primera Cumbre del Norte Pacífico, con el foco en innovación, energía verde y preservación de culturas indígenas. En contraste, Estados Unidos seguía atrapado en su aislamiento autoimpuesto. Las iniciativas tardías de Trump para reconquistar Groenlandia fueron recibidas con escepticismo. Propuestas como instalar estaciones de inteligencia artificial en Thule o financiar proyectos de desalinización fueron descartadas por el Parlamento groenlandés. No estamos interesados en regalos con condiciones, declaró una legisladora inuit. El cambio era irreversible. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Groenlandia fue mencionada por primera vez como actor emergente en temas climáticos. En Davos, su primer ministro fue ovacionado tras un discurso sobre desarrollo sostenible y soberanía respetuosa. Y, en universidades de todo el mundo se comenzaron a estudiar los modelos groenlandeses como ejemplos de autodeterminación del siglo XXI. Pero este ascenso no fue solo político. La economía groenlandesa cerró el año con un crecimiento del 6,8%. Se diversificaron las exportaciones, se redujo la dependencia de subsidios daneses y se establecieron las primeras cooperativas tecnológicas indígenas. Por primera vez se hablaba de Groenlandia como el Silicon Valley del norte. Canadá y Groenlandia incluso lanzaron una criptomoneda experimental, respaldada por recursos minerales, para facilitar el comercio regional. Esta innovación, bautizada como Arctica, fue destacada por Bloomberg como una de las iniciativas financieras más disruptivas del año. Y mientras Groenlandia brillaba, Trump enfrentaba una caída libre en las encuestas. Su fracaso en el Ártico se convirtió en tema central de los debates presidenciales. Incluso exfuncionarios de su administración lo criticaron por haber perdido una oportunidad histórica por orgullo mal calculado. El mundo entendía que una nueva era había comenzado, una era donde los pueblos antes ignorados tomaban el control de su destino, donde la cooperación ganaba al chantaje, donde el hielo ya no era símbolo de aislamiento sino de resistencia y renacimiento. Groenlandia ya no era una nota al pie en los mapas, era protagonista, y Canadá su aliado inesperado, el artífice silencioso de una revolución diplomática. Juntos reescribieron la historia del norte.